bendecido día del Señor. Tengo una pequeña disyuntiva, porque una de las canciones que cantamos, Vivir es Cristo, tiene todo que ver con el sermón de hoy. Así que tengo la duda de, o leo el pasaje y predico yo, o leo el pasaje, leo la canción y me voy. Porque la canción sola ya explica todo el sermón, es un perfecto resumen de lo que trata el sermón de hoy. No, voy a predicar yo, me van a tener que levantar por 1 hora y media, no, mentira. El sermón de hoy es sobre el Salmo 23. Y básicamente vamos a hablar de que Cristo es nuestro pastor. El Salmo 23 es el conocido Salmo que habla del Señor, nuestro Dios. Él es nuestro pastor. Y por eso quiero que exploremos este Salmo y veamos a Cristo en él. Por eso el sermón de hoy es acerca de Cristo, nuestro pastor. El libro de Salmos es básicamente un libro de alabanzas y de oración. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, los creyentes han desarrollado, inspirándose en los salmos y en otras partes de la Escritura, han desarrollado otros escritos que sirvan como libros de alabanza o como libros de oración. Por ejemplo, los cancioneros, o más tradicional todavía, los himnarios. ¿Sí? Sobre todo en la época de la Reforma hubo un tiempo ahí donde se desarrollaron mucho los himnarios. Y también los libros de oración. Es más, si por ahí pensamos un poco de dónde vienen los bautistas, vienen de Inglaterra, y en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, existe un libro de oración que se llama Libro de Oración Común. Se llama así porque se usaba en todas las iglesias de Inglaterra. O sea, era un libro que tenían en común todos, un libro de oración que todos leían en comunidad. Entonces, uno dice, están estos escritos que son muy buenos, tienen mucho, realmente muchas veces expresan lo que uno quiere decirle al Señor en alabanza o en oración, y a veces no encuentra las palabras, y en estos libros estos himnarios o estos libros de oración, uno puede encontrar las palabras que a uno le falta. Pero lo interesante es que en realidad Dios fue el que tomó la iniciativa. En realidad ya nos dio un libro que es nuestro libro de alabanzas, nuestro himnario, y que es nuestro libro de oración, que es el libro de los Salmos. Porque los Salmos consisten en una colección de alabanzas, de himnos, de cánticos, y que muchas veces también sirven de oración. Entonces también es una colección de libros, una colección de oraciones de los creyentes. Principalmente escritos por David, pero también por otros autores, algunos conocidos, otros no, algunos anónimos y así. Entonces tenemos este precioso libro que nos ha dado Dios en la Biblia, que nos enseña a adorarle, nos enseña a orar al Señor, a clamar a Él. Y tenemos este hermoso salmo, el Salmo 23, que es uno de los salmos más queridos por los creyentes. ¿Vieron estas organizaciones, estas ONGs, que tratan de ayudar a gente con problemas? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Normalmente ese tipo de reuniones, al final, terminan todos los que están ahí como que se sientan en círculo y hablan de cómo están luchando con su problema, y al final todos de pie, tomados de la mano, hacen una oración a modo que es como tradicional en ellos, como una especie de, no sé si realmente lo hacen con motivo de orar al Señor o es más como una especie de mantra o qué, pero lo hacen, es un gesto interesante. Generalmente es el Padre Nuestro, pero hay en una organización de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, recitaban el Salmo 23. Y la verdad que tiene mucho sentido, porque es un salmo que habla mucho del cuidado de Dios para con su pueblo. Y toma esta imagen del Señor como un pastor que cuida muy amablemente, muy cuidadosamente de sus ovejas. Entonces, vamos a leer este Salmo 23. Dice así la palabra de Dios.
Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este salmo vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte va de los versículos 1 al 3 y básicamente vemos el evangelio del buen pastor. Luego en el versículo 4 vemos los cuidados del buen pastor en la adversidad. Y por último en los versículos 5 al 7 vemos que estamos invitados a la mesa del buen pastor. De los versículos 1 al 3, lo que nos describe acá es básicamente al Señor como nuestro pastor y lo que Él hace con su pueblo, cómo pastorea, cómo cuida a su pueblo. Pero si lo analizamos en profundidad nos damos cuenta de que entre líneas está presentando el Evangelio. Básicamente lo que se describe allí es el Evangelio, las buenas noticias de salvación por la fe en Cristo Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando uno lee estas palabras, es inevitable que uno como cristiano piense automáticamente en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando Él habla de sí mismo como el buen pastor. Así que vamos a leer algunas porciones de ese pasaje del Evangelio de Juan. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 11. Que dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida dará por las ovejas. Y esta parte, este discurso de Jesús, que es uno de los grandes discursos que hay en el Evangelio de Juan, es uno de los tantos que comienza con esta frase: yo soy. Hay varios discursos donde Jesús se presenta a sí mismo empezando con la frase yo soy. Ahora eso es muy importante, un detalle muy importante. Está hecho a propósito porque en la cultura judía no es normal que un judío use yo soy. ¿Por qué? Porque si uno va al Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios responde yo soy. Y cuando vayas al pueblo a Egipto a liberarlos, les dirás que yo soy te envió. Entonces de pronto el yo soy es una frase que el pueblo judío reverencia tanto que dice esto va a ser exclusivo para Dios. Solamente Él tiene derecho a decir yo soy. ¿Cómo hace uno entonces para presentarse a sí mismo? Bueno, mi nombre es, o a mí me llaman. De hecho en hebreo, si no quiere presentarse puede decir mi nombre es, o yo soy llamado de tal manera, por tal nombre. Nunca uno dice yo soy. Así de fuerte está, digamos, gramaticalmente un judío puede decir en hebreo yo soy fulano de tal, pero no lo dicen. O mi nombre es, o a mí me llaman de tal manera, pero nunca yo soy, porque así quedó profundamente arraigada esta noción de que solamente Dios es el gran yo soy. ¿Qué significa yo soy? Básicamente que Dios es eterno, yo soy el que existo desde siempre y para siempre, esa es la idea. Y también en el contexto en el que ocurre esa presentación, el Dios presentando su nombre ante Moisés en la zarza ardiente,
previo a liberar al pueblo de Egipto, tiene mucho que ver con Dios diciendo que Él es el que está con nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las más grandes adversidades, que no estamos solos atravesando las grandes dificultades, sino que Dios está con nosotros. Yo soy el que está contigo en medio de la adversidad más terrible. Eso también es lo que expresa este nombre de Dios, yo soy. Entonces cuando Cristo empieza en Juan a presentarse y a decir quién es Él, a qué ha venido, Él a propósito usa esta expresión, yo soy, que es exclusiva de Dios. Por eso inmediatamente después de que Él dice esto, siempre se nos dice en el Evangelio, y los demás nos tomaron piedras para apedrearlo. Es como, Jesús dice algo y ya lo quieren apedrear. ¿Por qué? Porque está diciendo algo que solamente Dios puede decir, yo soy. Ni un judío va a decir eso. Pero como si fuera poco, además de decir yo soy, agrega una cualidad. Y vienen expresiones que en el Antiguo Testamento son exclusivas de Dios. Yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Son todas imágenes que Dios usa en el Antiguo Testamento para decir yo soy el que les da todo esto. Yo soy la fuente de todo esto. Y acá Jesús está diciendo yo soy esa fuente. A ver, la gente lo entendió muy bien. Jesús está diciendo yo soy Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que se apareció en la zarza ardiente. Ese Dios que los sacó de Egipto, el mismo Dios que vino acá en carne a librarlos, ya no de Faraón, ya no de Egipto, ni siquiera de Roma, que es el que los oprime ahora, sino de un poder mucho más grande, que es el pecado. Que es un opresor que está dentro de ustedes. Porque todos somos pecadores. Y todos somos esclavos de nuestro pecado y necesitamos ser salvados, liberados de nuestro propio pecado. Entonces Cristo a propósito usa esta expresión. Él está diciendo yo soy ese Dios. El que los salvó antes y el que viene a salvarlos ahora de un yugo más terrible. Y aquí Él se presenta como el buen pastor. Claramente una alusión al Salmo 23. El Señor es nuestro pastor, pero Cristo es también nuestro pastor porque Él es el Señor. Entonces, tranquilamente podemos parafrasear, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pensando ya en su cumplimiento en el nuevo pacto y decir, Cristo es mi pastor. Cristo es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, un poquito más adelante, en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cristo está diciéndonos acá que Él conoce muy bien a quiénes son sus verdaderos hijos, quiénes son sus ovejas, quiénes son verdaderamente creyentes en Él. Y los creyentes siguen a su Señor. De ninguna manera una persona se va a decir creyente y no va a escuchar las palabras de su Señor, el buen pastor, que es Cristo. Siempre un verdadero creyente va a escuchar atentamente la palabra de Dios y va a seguir la voz del gran pastor. Cristo es ese buen pastor que nos conoce, el que nos habla, nos enseña. Nosotros debemos escuchar su voz y seguir, obedecerlo. Porque Él no solamente es quien nos cuida, sino, como ha dicho ahí en el versículo 11, Él es el que da la vida por nosotros. A ese nivel es un buen pastor. Y ahí debemos pensar un poco en la labor de un pastor. Un pastor cuida de las ovejas, del rebaño. Y si eso implica tener que interponerse entre la oveja y los lobos, lo va a hacer. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento cuando David va a pelear contra Goliat y el rey Saúl lo mira y le dice, pero chiquito, sos flaquito, pequeño, jovencito, tiernito, no podés llevar la espada, o sea, no, ¿cómo vas a pelear contra el tremendo hombre que tiene mucha experiencia de guerra? Y bueno, ni hablar del tamañote que tiene, un gigante. Y David le dice, a ver, así como me ve, yo soy pastor, cuido las ovejas de mi padre, y más de una vez me he tenido que enfrentar a leones, a osos, y acá estoy. Me he defendido muy bien, he defendido el rebaño muy bien,
y he peleado y he ganado contra animales peores que este tipo. Así que si puedo contra un león, Dios me va a ayudar y voy a poder contra este gentil incircunciso que se atreve a blasfemar contra Dios. Me encanta la actitud de David. Pero esa es la idea, un pastor cuida de su rebaño. Y si tiene que poner en riesgo su vida para cuidar de sus ovejas, lo va a hacer. Cristo hace eso. Ahora, no es que Cristo solamente, no es que Él arriesga su vida. Literalmente Él dio la vida. No es que se puso ahí entre medio de nosotros peleando contra Satanás en riesgo de morir. Jesús vino a morir. Jesús murió. Murió por nosotros. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Él cargó con nuestros pecados. Él sufrió, padeció nuestro castigo. Lo que nosotros merecíamos, lo cargó Él, lo llevó Él. El castigo que era por causa de nuestros pecados fue sobre Él. Entonces, Él hizo más que poner en riesgo la vida. Él dio la vida, literalmente. Por eso es el buen pastor por excelencia. Nadie más puede hacer eso. Es más, en Romanos ahí leemos cuando el apóstol Pablo dice: difícilmente alguno se atreva a dar la vida por alguien. Quizás si la persona es buena, uno por ahí puede considerar dar la vida por esa persona. Pero de ahí a que uno lo haga es poco probable. Ahora, el Señor mostró su amor para con nosotros ¿en qué? En que nosotros, aún siendo pecadores, el Señor dio la vida por nosotros. Él murió por nosotros. Solamente hay un buen pastor. Nadie puede igualar al Señor. Habrá muchas religiones y muchos héroes mitológicos y muchos semidioses u otros profetas, lo que sea, pero ninguno puede dar la vida por las ovejas del Señor. Ninguno va a dar su vida por lo que Dios ha venido a buscar, por ese rebaño, esas ovejas perdidas. Solamente Cristo da la vida por nosotros los pecadores. Y de hecho no solamente da la vida voluntariamente, sino que tiene poder para recuperar su vida. Aquí mismo en Juan, Él dice: nadie me la quita a la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo dio su vida por nosotros y también resucitó venciendo no solamente al pecado, sino a todos los efectos del pecado, siendo el efecto más grave la muerte misma. Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo venció la muerte porque venció al pecado. Así de poderoso es nuestro Señor, nuestro pastor, que dio la vida por nosotros y resucitó en victoria, para que ese sacrificio, ese dar la vida por nosotros, no fuese un sacrificio en vano, sino que un sacrificio eficaz. El hecho de que haya resucitado es la garantía de que su muerte por nosotros fue un sacrificio de olor fragante para el Señor, fue un sacrificio que fue acepto. Cristo es entonces el buen pastor. Me gusta una imagen de un mosaico. De por sí me gusta mucho todo lo que es relacionado con el arte y la estética, y hay en particular una obra hecha con mosaicos en Europa. Si ustedes la buscan en Google, está en un mausoleo que se llama Gala Plácida, que está en Rávena, en Italia, y es un mosaico que se llama Cristo el Buen Pastor, que es la imagen de un campo con varias ovejas todas rodeando en el centro a un hombre que es claramente el pastor de estas ovejas. Pero este pastor, su cayado tiene la forma de la cruz. Entonces ahí uno ve, este buen pastor es precisamente Cristo. Existe otra imagen muy conocida, muy antigua, en primeras obras artísticas de la iglesia primitiva, una pintura, también otro mosaico que se llama El Buen Pastor, y es la imagen de Jesús vestido como un pastor típico de la época, cargando una oveja
en sus hombros. Una imagen muy conocida. Uno ve esas imágenes y uno ve que expresan algo. No solamente, bueno, Jesús es el pastor, sino me encanta cómo se expresa la ternura, el cariño, el cuidado del pastor hacia las ovejas y también la devoción, el amor que le tienen las ovejas a ese pastor. Si uno ve el mosaico de Cristo Buen Pastor ahí en el mausoleo de Gala Plácida, en Italia, uno ve que estas ovejas están todas mirando fijo al pastor. Las ovejas están como caminando alrededor de él, pero están cerca de él y lo miran con esa expresión de fascinación que tienen muchas veces los animales domésticos por su amo. Y uno ve también el cuidado de este pastor. Lo mismo en la imagen del buen pastor que tiene la oveja en sus hombros. También ese cuidado del pastor para con las ovejas. Vemos ese amor mutuo de la oveja hacia su pastor y del pastor hacia sus ovejas. Esa ternura es una expresión gráfica apenas muy bonita, pero no llega a compararse con la realidad que representa, que es este amor que el Señor tiene por nosotros, los cristianos. Él ha dado su vida por nosotros. Él nos cuida. Y esa imagen, ese amor que Él tiene por nosotros, va más allá de lo que podemos entender. Estas imágenes de mosaico, esas obras artísticas, más o menos captan esa sensación, esas emociones, ese amor, pero es una tenue luz, un pequeño reflejo opaco de la realidad que representan. Un amor eterno, el amor eterno de Dios por nosotros. Ahora, acá el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor y por lo tanto nada nos faltará. Y empieza a hablar del cuidado que Él tiene para con nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Son una serie de resultados del cuidado del buen pastor. Y si Cristo es nuestro buen pastor, ¿cómo vemos esto reflejado en nuestra vida cristiana? En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, nos dice que Cristo nos ha colmado de bendiciones. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Allí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A mí esta frase final siempre me intriga, es como algo que quiero explorar más, todo lo que significa. Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor fue sumamente generoso con nosotros. No le alcanzó con salvarnos del pecado y de la muerte, que de hecho nos hubiera bastado. Eso ya hubiese sido suficiente. Pero Él no se limitó solo a salvarnos del pecado y la muerte. Nos bendijo generosamente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo todavía no termino de entender todo lo que eso implica, todo lo que eso significa, pero es enorme. Habla de toda bendición, no una parte. El Señor fue sumamente generoso y no solamente nos dio a Cristo y lo entregó para que muera por nosotros y nos diera la vida, sino que también nos bendijo en Cristo con todas las bendiciones que Él tiene para darnos. Es decir que el Señor, a través de Cristo, nos ha bendecido con todo lo necesario para la vida y para esta nueva vida que tenemos en Cristo. Los catecismos de la época de la Reforma hablan de que en las Escrituras tenemos
Dios nos ha dado en las Escrituras todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y me encanta esa forma en que lo dice, tan directa y tan corta, muy simple. El Señor en su palabra nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No solamente lo necesario para ser salvos, sino también para saber cómo vivir, cómo tomar buenas decisiones, cómo vivir en las distintas áreas de nuestra vida, cómo conducirnos en cada área de la vida, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en los conflictos de la vida, en medio de las dificultades, en todo. Ahí en las Escrituras Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para una vida piadosa. Dios nos ha bendecido enormemente en Cristo, nos ha dado toda su bendita provisión en Cristo. Por eso nada nos falta. Podemos decir confiadamente que si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Algo más donde vemos acá presente el Evangelio en estos primeros versículos del Salmo 23, lo encontramos por ahí en casi el final del versículo 2, cuando dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea del reposo es una idea muy recurrente en las Escrituras. Una y otra vez se habla de este reposo, de este descanso. Si bien acá no usa exactamente la misma palabra que se usa para el día de reposo, el concepto es más o menos el mismo, están muy relacionados. Habla del descanso que tenemos en el Señor. Y uno por ahí piensa en la paz que el Señor nos da, de vivir una vida tranquila, reposada. Pero en realidad, si uno explora las Escrituras, uno se da cuenta que el reposo del que habla la Biblia no tiene tanto que ver con no tener problemas, sino que más bien tiene que ver con nuestra relación con Dios, de estar reconciliados con Él. Y entonces ahí podemos decir que vivimos en reposo, en paz y tranquilidad. De hecho, al ir al Nuevo Pacto encontramos que Jesús es, en definitiva, nuestro verdadero reposo. De vuelta en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 10, Cristo toma esta temática, menciona esto del reposo. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, toma otra imagen relacionada con el pastoreo, pero esta vez ya no es él el pastor, sino que es la puerta del redil. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La frase es muy contundente, solamente Él es la puerta al redil. El redil es una imagen del reino de Dios. ¿Y cómo entramos al reino? Por la puerta. Hay una sola puerta, es Cristo. Yo soy la puerta. Y solamente se puede entrar por medio de Él. El que entrare por Él será salvo. Será salvo y hallará pastos. De vuelta a la imagen del Salmo 23, que Él en lugares de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Un poquito más adelante, en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, Cristo vuelve a tomar la idea del camino para llegar al reino, y la frase es aún más explícita. En Juan 14, 6 Él dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una y otra vez vemos que solamente por medio de Jesucristo encontramos la salvación, la vida eterna, la reconciliación con el Padre Celestial y el ingreso al reino de Dios. Y de vuelta en Juan, pero esta vez capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo a un grupo de personas: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como vemos, Jesús tiene un discurso muy exclusivo. El Evangelio es exclusivo.
no es que todos van a ser salvos, que todos llegarán al reino de Dios, sino que la salvación es únicamente, exclusivamente por medio de Cristo. Solamente Él es quien da la vida eterna, solamente Él puede reconciliarnos con el Señor, solamente Él puede darnos la salvación y la entrada al reino de Dios. Solamente en Él encontramos la paz de estar reconciliados con Dios, el verdadero reposo, en ningún otro medio. Solamente Él puede saciarnos. Cuando Él dice, yo soy el pan, y el que coma de mí nunca tendrá hambre, está hablando de cómo solamente el Señor puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Por eso me gusta este Salmo 23 cuando dice tan claramente que este buen pastor nos guía a campos donde podemos encontrar delicados pastos, donde podemos sentarnos junto a aguas de reposo y beber tranquilamente, descansar ¿y de qué podemos descansar? Descansar de la carga de nuestro pecado. Solamente el Señor puede satisfacer esa necesidad de perdón, de salvación. San Agustín decía acerca del Señor: tú nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo. Muchas veces podemos cruzarnos con personas, y quizás algunos de nosotros hayamos tenido esta experiencia en nuestra propia vida, en carne propia, de antes de conocer al Señor, vagar por la vida sin rumbo, con una sensación de insatisfacción, tratando de encontrar satisfacción en distintas cosas y nunca ser llenos, nunca hallarnos satisfechos. Y de pronto llegamos a Cristo. Y en Él, solo en Él encontramos esa satisfacción que ningún otro podemos tener. Recuerdo el testimonio de un pastor estadounidense que él, cuando era joven, andaba muy perdido y buscaba satisfacer y llenar su vida con la diversión, las juntadas con los amigos, y claro, empezó a juntarse con malas influencias, y estos amigos lo llevaron por la drogadicción, el alcohol, y él trataba de llenarse y satisfacer su necesidad espiritual, su sensación de vacío con la drogadicción, y no lo lograba. Y dice que en una ocasión él estaba sentado en una vereda en la calle drogándose, y de pronto aparece por ahí un predicador que andaba por la calle hablándole a la gente acerca del Evangelio. Y la verdad que es muy valiente el predicador, porque detenerte a hablar con una persona que claramente se está drogando y lo ves ahí influenciado por la droga, no sabes con qué te puede salir esa persona, si te puede atacar, si te van a robar todos los amigotes que tienen. La verdad que este hombre se animó y se le acercó y muy valientemente le dijo: chico, estás perdido. Y empezó a hablarle y a describirle: vos estás perdido y todo esto que haces es para llenar ese vacío. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Toma, lee esto. Y le regaló una Biblia. El tipo medio drogado ahí, medio que no entendía mucho, pero se pone a conversar con él y dice: ¿cómo es eso de que solamente Jesús puede satisfacer? ¿Cómo es eso? Y el hombre le empieza a hablar del Evangelio. Y él, bueno, de una manera un poco peculiar, arrancó por Apocalipsis. Yo creo que si entre el Apocalipsis te da miedo y si encima estás drogado, más miedo te va a dar. Pero la cuestión es que el chico quedó tan impresionado que cuando se le fue el efecto de la droga dijo: tengo que leer la Biblia. Y leyendo la Biblia encontró a Cristo, se convirtió al Señor. Solamente Cristo puede llenar el vacío de nuestras vidas. Ahora, por ahí no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que hay un vacío en nuestras vidas. Y de que muchas cosas que hacemos en realidad son intentos infructuosos de nuestra parte para llenar ese vacío. Y solamente Cristo puede satisfacernos. Como recién leímos, solamente Él es el pan de vida y solamente Él puede saciar nuestra hambre. O como le dijo la mujer samaritana:
quien beba del agua que Él dará no tendrá sed jamás. Solamente Cristo puede satisfacernos. Solamente en Él encontramos pastos delicados y aguas de reposo. Solamente en Él encontramos el descanso que necesitamos en nuestra alma. Me gusta una frase conocida de Blas Pascal que dice: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Solo puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. En todos nosotros está ese vacío, solamente Cristo puede llenarlo. Como vemos, entonces, este pasaje, estos primeros versículos del Salmo 23, están llenos de alusiones a cosas que Cristo ha cumplido. Básicamente es el Evangelio en estos primeros 3 versículos. Y como broche de oro, ese versículo 3 concluye diciendo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, el Señor nos ha salvado, no para que ahora seamos libres y sigamos viviendo como queramos. Que a veces entendemos mal el Evangelio y pensamos: bueno, Dios me ha hecho libre, no voy a ser condenado en el infierno, Jesús ya me perdonó, me salvó, así que yo ahora soy libre, puedo vivir como quiera. Total, después le pido perdón al Señor y me perdona. Bueno, no entendimos el Evangelio. ¿Para qué el Señor nos hizo libres? Nos hizo libres, primero nos hizo libres de la esclavitud del pecado. No para... Si nos liberó del pecado, ¿por qué pensamos que podemos seguir pecando? Si el pecado era nuestro opresor y el Señor nos libera de ese opresor, ¿por qué queremos volver con el opresor? No tiene sentido. Es ridículo, es insensato, totalmente ilógico. Pero además el Señor ha sido muy claro en su palabra. ¿Para qué nos liberó? Para que vivamos para su gloria, para que vivamos en rectitud. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que el Señor quiere en todo lo que nos enseña las Escrituras se resume en estas 3 cosas: hacer justicia, vivir rectamente; amar misericordia, tratar con compasión, con bondad, benignidad y amor a los demás; ser compasivos y misericordiosos con los demás; y ser humildes delante del Señor. No enorgullecernos ni ser soberbios, sino vivir en humildad, con un corazón humilde, sirviendo a los otros como superiores a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de humildad de Cristo. Por eso acá el Salmo dice que Él nos guiará por senda de justicia, porque Dios nos ha hecho libres en Cristo para que vivamos en justicia, no para que sigamos sirviendo al pecado. Nos libró del pecado para que podamos servir a nuestro Dios. Y todo esto lo hizo por amor de su nombre, lo hizo para su gloria. En todo este proceso de salvación que Dios hizo, en tener que enviar a su Hijo, que sea carne, que padezca un juicio injusto, las torturas, la cruz y la muerte, todo eso fue no solo para salvarnos, sino para glorificarse a sí mismo, para ser exaltado Él, para reivindicar su gloria que nosotros mismos habíamos insultado y vituperado. Todo esto lo hizo para reivindicar su gloria. Y ahora más, todo lo que vimos lo vivimos haciéndolo para la gloria de Dios. Vamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más adelante, en Tito, capítulo 2, versículo 14, hablando de Jesucristo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que vive en buenas obras, porque vive para la gloria de Dios. De vuelta también en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos hizo libres solamente por la fe en Jesús, pero Él quiere que vivamos en obediencia a sus mandamientos, practicando buenas obras, obras de justicia, de rectitud, de misericordia, porque en ello estamos viviendo para la gloria del Señor. Y por último, en Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, nos habla de vuelta de este buen pastor que es Cristo y el propósito o lo que, de la salvación, lo que Él hace en nosotros una vez que ya nos ha salvado. Hebreos 13, versículos 20 al 21. Y al Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha salvado y Él obra en nuestros corazones, nos va santificando para obrar no solamente nosotros, sino a través nuestro, para que vivamos de una forma que le glorifique a Él. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Es así entonces como vemos el Evangelio del buen pastor en este Salmo 23. Pero también el Salmo nos habla de los cuidados del buen pastor, especialmente en la adversidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces se enseña erradamente que si creemos en Jesús, todos nuestros problemas se van a acabar. Ojalá fuera así, pero lo cierto, dice la Biblia, es que no es así. Va a haber adversidad. Cristo mismo dice que tendremos dificultades, problemas, momentos de adversidad, momentos de angustia. Pero en todo momento Él estará con nosotros. Es esta misma idea del yo soy. Él es el que está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Él es nuestro buen pastor, que estará con nosotros en medio de este valle de sombra de muerte. Y como dijo Cristo antes de ascender a los cielos: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que nos ha hecho, una promesa verdadera, a la cual Él nunca faltará. Él está con nosotros, y más aún Él está en nosotros, por su Espíritu Santo que Él envió. Porque dijo: enviaré el Espíritu Santo, y el Padre y yo vendremos y moraremos con ustedes. Y en otra parte dice que el Espíritu es el que está con nosotros y estará en nosotros. El Señor está con nosotros, acompañándonos aún en los momentos difíciles. En la vida cristiana hay muchos momentos difíciles. Y a veces nos parece que los que no son creyentes tienen la vida dentro de todo fácil, y que de pronto los cristianos somos los que más sufrimos. Y un poco es cierta esa percepción, porque de pronto somos conscientes de muchas cosas que están mal y nos rehusamos a practicarlas, y claramente empezamos a ir en contra de la corriente de este mundo, y eso causa angustia.
Pero no debería ser sorpresa para nosotros, porque Cristo desde el principio ya nos hablaba de que la vida en Cristo, el seguirlo a Él, era como un camino angosto, un camino de angustia. Mateo 7, versículos 13 y 14 nos hablan de ello. Mateo 7. Versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra que se usa acá para hablar de un camino angosto es la misma palabra de donde viene la palabra angustia. Y a propósito el Señor hace este juego de palabras. Lo que nos está diciendo es que la vida cristiana no va a ser fácil. No es una vida color de rosa sin problemas. Y por si fuera poco, en el Evangelio de Juan encontramos 2 veces más donde el Señor nos habla de esta vida angustiosa, de que aún siendo salvos no tenemos asegurada una paz absoluta, sin problemas. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 33? Él viene hablando de cómo el Señor enviará a su Espíritu para que podamos testificar de Él, pero advierte que va a haber persecuciones, porque el mundo se opondrá a nosotros así como se opuso a Cristo, nuestro Señor. Entonces, a modo de consuelo y también de advertencia, en el capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es gracioso. Les digo estas cosas para que tengan paz. Van a sufrir. Como que no coincide. Parece una contradicción. Pero nos dice: tranquilos, yo he vencido al mundo. Solamente tenemos que confiar en el Señor. Y ahí es donde está nuestra paz. En otra parte del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, también nos dice una idea similar. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cristo nos trae la paz? Sí. ¿Significa que no va a haber problemas? No. Él no da la paz como el mundo la da. El mundo entiende la paz de otra manera. Tranquilidad, sin problemas, sentado en el sillón, viendo tele, tranqui, de vacaciones, con aire acondicionado puesto, sin problemas, prosperidad, paz, sin guerras en el mundo, sin crisis económica. Estás tranqui. Esa es la paz que entiende el mundo. Cristo dice: no, yo les doy paz, pero no es como el mundo la da. No es la clase de paz que tiene en mente el mundo. Como nos dice después, va a haber aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así que confíen en mí, tengan paz. Acá dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo les doy mi paz. Y esa paz primeramente tiene que ver con haber sido reconciliados con Dios el Padre, haber sido unidos por medio de Cristo con nuestro Señor. Pero también tiene que ver con el hecho de que Dios está con nosotros. Cuando entonces el Salmo 23 habla de que va a haber momentos en los que tenemos que transitar dificultades, debemos recordar que el Señor está con nosotros. Volviendo a este Salmo 23, acá volvamos a enfocar en estas palabras. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor estará con nosotros en medio de la aflicción. Ahora, pensemos un poco.
¿Qué clase de aflicción es esta? Habla de un valle de sombra de muerte. Es un valle común y corriente, es un valle de sombra de muerte. Un valle bastante peligroso. De hecho, existe un lugar que se llama el Valle de la Sombra de la Muerte. En algún sermón supe hablar de esto. Cuando se hace, cuando los pastores hacen la transhumancia, se llama, es una etapa en sus cuidados, criar las ovejas. En algún momento tienen que, hay como un evento, algo que es como muy ceremonioso, festivo, se llama la transhumancia. Y luego llevan las ovejas para otro lugar, las llevan a pastar a otro lado, tienen que recorrer bastante. Y en el antiguo Israel era común que pasaran por un lugar peligroso, muy angosto, que se llama el Valle de la Sombra de la Muerte. Muy peligroso porque se puede caer uno al vacío y morir. Entonces el pastor ahí lleva a las ovejas por ese lugar con mucho cuidado para no perder ninguna. Es necesario que pase por ahí para llevarlos a donde están los pastos delicados. O sea que no queda otra, tienen que pasar por ahí. Pero el pastor con mucho cuidado las hace pasar de tal forma que no pierda ni una. De vuelta, las imágenes de Cristo cuando dice: el Señor ha dado estas ovejas en mi mano, el Padre me ha dado estas ovejas y no voy a perder ninguna, nadie las puede arrebatar de mi mano. Son una serie de imágenes que el pueblo entendía en su momento. Y el salmista toma esta imagen para expresarnos cuán grande es el cuidado de Dios. Ahora, el valle de la sombra de la muerte, debemos pensar, ¿qué es una sombra? Es algo que se proyecta cuando hay un obstáculo entre la luz y nosotros. Entonces debemos pensar que si hay sombra es porque en algún lado hay luz. Y cuando pasamos por las grandes adversidades, las más terribles, debemos recordar que solamente es un valle de sombra de muerte. Que sí, es terrible, hay un peligro de muerte, pero el Señor está con nosotros. Por eso hay sombra, porque hay alguien que está ahí detrás dando luz, que es el Señor. Y Él está ahí cuidándonos. No vemos al Señor quizá en ese momento, porque hay algo que no nos deja ver al Señor, que nos obstaculiza la luz de Dios. Pero Dios está con nosotros, transitando ese mismo valle de sombra de muerte, y nos está cuidando para no perder ni uno. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Él nos cuida con su vara y su cayado. Y debo aprovechar para corregir una idea que por alguna razón se difundió mucho en el cristianismo, de que con respecto a la vara y el cayado, una idea errada. Por ahí se dice que la vara se usa para pelear contra los animales que atacan a las ovejas, y eso está bien, es correcto. Y el problema está con el cayado. El cayado es esta vara que tiene la curvita en la punta. Y no sé quién fue el que tuvo la brillante pero pésima idea de decir, seguramente un citadino que no sabía nada de campo, ni le consultó a un granjero, pero a alguien se le ocurrió decir que el cayado se usa para quebrarle las patas a las ovejas rebeldes. Entonces uno agarra la oveja en el hombro y se la lleva de vuelta al rebaño. Por eso uno ve en los cuadros al buen pastor con la oveja en brazos o en los hombros, porque era una oveja rebelde que se descarrió y había que quebrar las patas para que no se siguiera alejando por cargarla, porque era muy rebelde. Llega a escuchar eso un hombre de campo y pega un grito en el cielo, te apedrea, te agarra con la vara, no con el cayado, con la vara. Eso jamás un pastor va a lastimar a su oveja, jamás. El cayado era para atraerla de vuelta, sí, para corregirla cuando se aleja, pero nunca para quebrarle las patas. Eso es para el lobo, para el puma, para el animal que se quiere comer a la oveja. El pastor va a pelear con la vara contra el animal salvaje y con el cayado va a hacer que se vuelva la oveja con las demás ovejas al redil. Nunca va a golpear a la oveja. Imagínense
esa imagen errada distorsiona todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, cómo nos trata. Y por eso pensamos a veces que Dios nos está castigando. No nos está castigando, nos está pastoreando, nos está cuidando. Él está con nosotros en este valle, en medio de la dificultad. Debemos entender entonces que las dificultades son en realidad una prueba que Dios permite, pero detrás de ello Dios tiene un buen propósito. Un versículo que nos lo dice de una forma muy clara es Romanos 8:28, un pasaje muy conocido que seguramente varios acá se lo saben de memoria. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para los creyentes, para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso las cosas difíciles que no entendemos, Dios las usa de tal forma que al final redundan en un bien para nosotros. Ahora, eso no quiere decir que el momento difícil no exista. A ver, ¿la estamos pasando mal en un momento? Sí, la estamos pasando mal. ¿Esto está mal? Está mal. ¿Es feo? Sí, es feo. ¿Estoy sufriendo? Sí, estoy sufriendo. No voy a negar la realidad, pero debo saber que también es parte de la realidad que Dios está conmigo y que Dios es soberano y Él va a usar esa dificultad, esa tribulación, ese momento difícil de la vida para que al final podamos ser bendecidos por Él. No es todo oscuridad, es solo una sombra, pero si hay sombra es porque hay luz. Dios está con nosotros. Y por último, una vez que pasamos ese valle de sombra de muerte, llegamos a donde están los deriscados pastos y las aguas de reposo, que acá de pronto el Salmo 23 lo refleja con otra metáfora, un banquete. Versículos 5 al 7 nos muestra que estamos invitados a la mesa del buen pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la imagen de la hospitalidad oriental. De ahí toma David la imagen para este salmo. En el Medio Oriente, la hospitalidad es un valor de suma importancia. Es muy común que uno, si llega a la casa de alguien del Medio Oriente, especialmente en estos casos de viajeros y se encuentran quizás con gente en el desierto, gente que vive en el desierto, y uno está viajando, la gente del desierto te recibe y te ofrece primero algo de tomar, agua fresca para descansar del viaje, y te ofrece sentarte, te lava los pies, y te ofrecen comida, te sentan a un banquete. Son muy generosos a la hora de darte de comer, un gran banquete. Esa es la hospitalidad del Medio Oriente. Por ahí uno a veces puede experimentar la misma hospitalidad en algunos pueblos acá. Yo me acuerdo una vez fui de misionero a La Rinconada y me sorprendió que gente que nunca me había visto en la vida me decía: sí, dale, entra y come algo con nosotros. Cada vez que iba a predicar una casa, todos me decían: dale, entra y te ofrecemos mate, pan y no sé, una tortilla que hacían, todo casero, todo muy rico y todo muy generoso. Y en algún momento era como decir: bueno, gracias, pero ya venimos cambiando de las otras casas. Uno puede experimentar esa hospitalidad también y hacerse una idea de qué es lo que está hablando. Bueno, acá mismo nosotros practicamos esa hospitalidad. Y es la imagen de un banquete. Ese momento de descansar y de disfrutar con el buen pastor que nos recibe en su casa y nos recibe con esa hospitalidad, con esa generosidad, y nos ofrece una cálida bienvenida en el hogar. Y es también la idea, a modo escatológico, de cómo será la llegada al hogar eterno, al reino, cuando estemos en presencia del Señor. Vamos a llegar a experimentar el verdadero reposo. Ahí entonces se acabarán los problemas. Mientras tanto, hasta entonces, pasamos este valle de sombra de muerte. Y no significa que la vida cristiana sea una vida sin problemas. Significa que habrá problemas, pero con el Señor. Pero cuando llegue el Señor con su reino, entonces experimentaremos la verdadera paz. Ahí sí que no va a haber más problemas.
ahí podemos tener el reposo completo, que ahora lo podemos empezar a disfrutar, pero no plenamente. Eso va a ser cuando el Señor vuelva. Y muchas veces el Señor habla de ese futuro con la imagen de un banquete mesiánico. Vamos a un par de pasajes que nos hablan de este banquete futuro. Mateo 26, versículo 29. Es la última cena. Y el Señor, al tomar la copa, dice lo siguiente: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él anuncia, va a haber una última cena. Es más, ahora me pregunto si esta última cena debería ser llamada la penúltima cena. Pero bueno, no voy a cambiar la teología de 2000 años de historia por un detalle poco importante. Va a haber una última gran cena con el Señor, que es cuando Él vuelva. Y por eso, cada vez que nosotros disfrutamos de la cena del Señor cada domingo, de alguna manera estamos anticipando con ansias ese gran banquete mesiánico en el futuro. 1 Corintios 11, 26 nos dice: así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos no solamente anunciando el Evangelio, anunciando la muerte y resurrección de Cristo cuando disfrutamos las últimas de la Santa Cena, sino que también estamos recordando que va a haber una cena cuando el Señor vuelva, donde todo el pueblo de Dios reunido va a participar de esa Santa Cena con el Señor. Beberemos de esa cena pascual, de ese banquete mesiánico, en el nuevo mundo, en el reino venidero, en el mundo venidero, donde mora la justicia, donde el pecado ya no existe, y por lo tanto la maldad, la muerte, la enfermedad, el dolor, la tristeza no van a estar más, solamente van a ser un vago recuerdo de un pasado lejano. Hay un banquete futuro. Pero mientras tanto, hasta que ese momento llegue, hay momentos en la vida que son como banquetes que el Señor nos da en la vida, momentos de sosiego que son una expresión de la misericordia de Dios. Esta porción del Salmo, cuando dice que Él prepara una mesa delante de nosotros, es una imagen que reaparece en otros salmos. Por ejemplo, en el Salmo 113, en los versículos 5 al 8. Dice el salmista: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es Dios misericordioso que se compadece de los pobres y los rescata de la miseria. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros los pecadores. Se ha acercado a nosotros, se humilló si somos uno de nosotros, para sacarnos de la miseria del pecado y hacernos sentar a la mesa del Padre. Y hay momentos en la vida donde disfrutamos de esa misericordia de Dios, con esos momentos de sosiego, de bonanza en la vida. Debemos recordar que son momentos que reflejan esta misericordia, que a su vez anuncian el banquete final. Y quizás también puede ser que David, al escribir este salmo, haya estado pensando en alguien muy especial al que él invitó a su mesa, a Mefiboset. Si quieren leer su historia, está en 2 Samuel capítulo 9. Allí se nos cuenta que David, cuando ya es rey, en un momento pregunta a sus oficiales: ¿queda algún descendiente de Jonatán, hijo de Saúl, al que yo pueda hacerle misericordia? La misericordia de Dios. Me gusta como dice: al que yo pueda hacerle la misericordia de Dios. Y le dicen: queda un hijo de Jonatán que es inválido y vive en un lugar en la miseria.
en un lugar desértico. Y David lo manda a buscar y le dice: no tengas miedo. Te doy propiedades, campos, te doy gente que trabaje para vos, para que no vivas más en la miseria. Y todos los días vas a estar invitado a comer a mi mesa en el palacio. Y concluye el pasaje diciendo que todos los días Mefiboset, este hijo de Jonatán que era inválido, Mefiboset, a partir de entonces todos los días era recibido a la mesa del rey, comía del banquete del rey. Y era la misericordia de Dios alcanzándolo a él. Y Mefiboset es un reflejo de nosotros, y David ahí un reflejo de Cristo. Dios nos recibe con misericordia todos los días. Él nos pastorea, está con nosotros en las dificultades y todos los días nos reconforta y nos cuida y nos atiende. Nos recibe generosamente, libremente. Entonces, aún en los momentos difíciles podemos acercarnos confiadamente al Señor y pedirle su misericordia, y Él va a tener misericordia de nosotros. Cristo, el Hijo de David, pero más aún el Hijo de Dios hecho carne, Él va a hacer para con nosotros las misericordias de Dios, porque Él nos recibe a su mesa, a su banquete. En los momentos difíciles que vamos a pasar, podemos recordar estas cosas y reconfortar nuestra alma con el consuelo que nos dan las Escrituras, al hablarnos de que Cristo es nuestro buen pastor. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, gracias porque has tenido compasión de nosotros y nos has tratado con misericordia, nos has salvado en Cristo. Y Señor, tú nos cuidas a diario. Gracias porque podemos acercarnos a ti con total confianza para pedir de tu protección, de tu cuidado, de tu ayuda, de tu fortaleza, de ánimo proveniente de ti. Señor, cuídanos, pastoréanos, guíanos, para que caminemos en justicia, para que caminemos en santidad para tu gloria, y confiando en ti, especialmente en los momentos difíciles. Señor, que podamos ver tu luz en medio del valle de la sombra de la muerte, en medio de las grandes dificultades que por momentos nos van a tocar pasar, que podamos ver tu cuidado, tu presencia, que podamos ver tu gloria, Señor. Padre, nos encomendamos a ti y confiamos en ti y esperamos en ti hasta que vuelvas, Señor, en tu reino y podamos participar de ese gran banquete final en el mundo venidero, donde ya no haya más pecado ni dolor, sino que podamos disfrutar de tu gloria en un mundo lleno de justicia. Señor, en el nombre de Jesús oramos.